Recién decíamos que un personaje central también en esta historia de la ciudad jardín fue este hombre Raymond Unwin, que junto con su socio Barry Parker, un arquitecto, fueron los responsables del diseño de Letchworth Garden City, un diseño justamente elogiado desde la crítica especializada, pero que algunos dicen, bueno, tuvo tal poder, tanta influencia debido a su calidad que se perdió un poco el concepto original de lo que era la ciudad jardín, y lo que nos ha quedado en legado como herencia, esta idea bucólica de ciudad ajardinada, donde uno puede eh, alejarse de ciertas molestias propias de la vida en entornos más urbanos, más densos. De cualquier manera, hay que decir que Raymond Unwin tuvo una producción teórica relativamente importante, y donde él ya empieza a defender una idea de ciudad-jardín que se aleja de las máximas aspiraciones que estaban explicitadas en el modelo original de Ebenezer Howard. En 1912 saca un libro, Nothing Gained by Overcrowding, que es No se gana nada con las altas densidades, dice, con sobredensificar, el libro, donde él justamente promueve la importancia de esta idea de una ciudad ajardinada, de muy baja densidad, que hay que decir, algo que no dije en su momento, no era necesariamente la idea original de Howard. Cuando Howard describe su modelo original de ciudad jardín, dice que tiene que ser cada núcleo urbano para 32.000 habitantes, y define cuál es el sector destinado a viviendas. Lo que han mostrado algunos arquitectos y algunos urbanistas no hace mucho tiempo atrás es que si uno hace el cálculo de toda la superficie que Howard le destinaba a viviendas y toma en cuenta la cantidad de habitantes que le estaba proponiendo para cada núcleo urbano, se dan cuenta que la única forma de llegar a esa cantidad de población en la ciudad jardín, en el modelo original de ciudad jardín, era construyendo planta baja y 3, 4 pisos. Si no, no había forma de alcanzar esa población. Que es bastante interesante el modelo de Howard, pero por supuesto tenía aspiraciones que obviamente no eran muy difíciles de cumplir. Incluso Raymond Unwin, en el mismo año, en 1902, el mismo año que publica este libro, da una conferencia que tuvo mucha influencia, donde él justamente dice que el gran legado de la ciudad jardín era esa, la idea era la de la ciudad dormitorio. Digamos, el modelo tenía que sobrevivir de esa manera, generando barrios cercanos a ciudades centrales, como puede ser Londres, donde la gente viaje todos los días, vaya a trabajar a Londres y vuelva a dormir a la ciudad jardín, que no es la idea original de Howard, obviamente, pero es lo que nos quedó. Desde ese punto de vista, podríamos decir que ha sido un modelo urbano que ha tenido éxito, porque hasta el día de hoy sigue subsistiendo, pero con esta mirada un tanto deformada, ¿no? Una versión un tanto empobrecida. Y que fue un modelo que en su momento también sufrió fuertes críticas. Esto es una caricatura de la época, de un periódico de la época, donde se burlan un poco de las ciudades jardines, y dice, la espantosa monotonía de ayer hoy fue corregida, y muestra exactamente otra monotonía, nada más que con viviendas que no están pegadas medianera contra medianera. Hay otro personaje que es importante en esta historia, de propuestas que, repito, que a lo que apuntan es a reformular la ciudad, en otros términos, que es este hombre, que es un ingeniero español, Arturo de Soria y Mata. En realidad creo que no llegó a ser ingeniero, inició estudios de ingeniería, lo que acá sería ingeniería civil, que en España se llamaba ingeniero de caminos, igual que Cerdá. Y lo que él promovía era otro tipo de ciudad, es esta, lo que conocemos como ciudad lineal. Es una ciudad que se basa
principalmente en las posibilidades que ofrecían ciertos desarrollos tecnológicos de la época, como el tranvía o el tren, y que lo que proponía era una ciudad estructurada en torno a una gran columna vertebral, que como vemos en el corte arriba, está surcada por un sistema de ferrocarriles, o de tranvías, mejor dicho, que va por un cantero central, y a los costados de esta gran avenida que alberga el tranvía hay 2 líneas de manzanas. Después de esa línea de manzanas está el campo. O sea, cada punto de esta ciudad lineal está equidistante de un centro que es lineal, que no es un centro, no es un punto, sino que es una línea, y del campo. Lo que se intenta hacer aquí es, de vuelta, al igual que lo hacía la ciudad jardín, brindar las posibilidades y los beneficios de una vida, un tipo de vida que goce de los beneficios de la urbanidad y también de los beneficios de la ruralidad. Pero por otro lado, hay otra cuestión que es importante aquí, que es el valor del suelo. Ustedes saben que el valor del suelo está en uno de los factores, mejor dicho, que determina el valor del precio, ¿no?, del metro cuadrado, es la cercanía a las áreas centrales. Aquí todo es equidistante. Todas las parcelas están a la misma distancia, del campo y del centro. Por supuesto que, como vamos a ver, las cosas no están así. Lo que proponía Sorimata era una ciudad que podía tener una extensión indefinida y que podía ir él decía, desde Cádiz hasta San Petersburgo, y unir distintos núcleos urbanos existentes. Una calle principal de 40 metros de ancho. Y él empieza a defender su modelo en una serie de publicaciones. De hecho, la primera formulación que hace en un periódico madrileño de su ciudad lineal es de 1882. O sea, unos cuantos años antes de la publicación del libro de Howard de la ciudad de Jardín. Y él después empieza a sacar, Sorimata empieza a editar él mismo una publicación que se llama La Ciudad Lineal, revista de higiene, agricultura, ingeniería y urbanización, que saca varios números, donde él promueve las bondades del modelo que le está defendiendo, ¿no? Y acá cito directamente un artículo que él publica en 1904 en una de esas revistas, donde él hace una comparación entre el modelo de Ciudad Jardín. Ya había varias sociedades que promovían el modelo de Ciudad Jardín de Howard, y a él le opone el modelo de Ciudad Lineal. Es bastante duro. Él dice, comparemos, y cito textualmente: la Ciudad Jardín es una ciudad punto, esto es, en la evolución progresiva de todas las formas de la naturaleza y del hombre, el grado inferior a la ciudad lineal. Hay proporción entre estos 4 términos. Mono es a hombre como ciudad jardín es a ciudad lineal. En la ciudad jardín, las casas son de 2 pisos y pegadas unas a otras en bloques o grupos de 6 u 8. En nuestra ciudad, cada casa de 1, 2 o 3 pisos está completamente aislada de las demás, con lo cual los problemas de incendio, del contagio de la epidemia, de la ventilación, de los litigios frecuentes por las medianerías y otros se simplifican extraordinariamente. En la ciudad jardín las calles son 32 metros, en la nuestra la calle principal tiene 40. Del suministro de aguas no hablan nada los fundadores de la Garden City. Nosotros hemos empezado por satisfacer esta primera necesidad y creemos estar en lo cierto. En cuanto a las comunicaciones con el resto del planeta, se contentan con que un punto cualquiera de la ciudad jardín o de sus afueras esté cerca de cualquier ferrocarril. De esto a convertir la vía férrea en médula espinal, en eje y base de la sustentación de todo el organismo ciudad, como nosotros hacemos, hay la misma diferencia que en morfología comparada existe entre un invertebrado y un vertebrado. Bueno, y sigue con esta diatriba contra la ciudad jardín. En realidad lo que él está haciendo es promoviendo su modelo y compitiendo
con otras compañías que estaban promoviendo el modelo de Ciudad Jardín, porque él funda una compañía. Esta es una imagen de la época, una acuarela, que intenta mostrar cómo hubiera sido esta ciudad lineal que proponía Soria y Mata. Pero él funda una compañía, que es la Compañía Madrileña de Urbanización, hacia finales del siglo XIX, y lo que emprende es la tarea de fundar la primera ciudad jardín, perdón, la primera ciudad lineal en las afueras de Madrid. Y de hecho, inicia el proceso y empieza la construcción. Compra terrenos y inicia la construcción. Y ata el emprendimiento a una serie de otras operaciones que se estaban dando, como la construcción de un tranvía, la construcción de una represa eléctrica. O sea, es un emprendimiento privado. Estos son carteles de la época promocionando la construcción de la ciudad lineal. Y estos son los primeros desarrollos que se hicieron, ¿no? El parcelamiento, la compra del suelo. Él tenía muy en claro esta cuestión de la cual ya hemos hablado cuando hablábamos de ciudad especulativa. Él tiene muy en claro que el proceso de urbanización se divide en dos grandes momentos. Es la subdivisión de la tierra, el trazado de calles y el parcelamiento, y después la construcción. Y a lo que apunta es a bajar el costo de estos dos momentos. Estos son también carteles de la época donde se promovía ya la construcción de algunas viviendas. Sorteos, incluso. Son algunas viviendas que se construyeron. Y por supuesto, los chistes de la época que aparecían en los periódicos, burlándose de lo que se demoraba, porque se tardó mucho en construir un tramo de ciudad lineal, que aparecían en los periódicos este tipo de caricaturas diciendo se vende terreno, gente que había comprado su parcela para hacer algún negocio inmobiliario y estaban esperando todavía que alguien los comprara. Pero bueno, esto fue pensado, a diferencia del modelo de Howard, estaba pensado básicamente como un emprendimiento privado destinado a hacer una operación inmobiliaria, a la obtención de ganancias. En otro artículo, publicado en un periódico, Soria y Mata escribe que la gente no ve con claridad que nuestro negocio ofrece ventajas y seguridades excepcionales, o sea, sigue comparándola con la ciudad Jardín. Dice, pues demostremos a todas horas y en todas partes que 9 kilómetros de vía férrea en contacto con Madrid tienen que valer al cabo de pocos años 9 millones de reales, que 1.500 lotes de terreno a 1.000 pesetas cada uno representan un beneficio líquido de 1,5 millones de pesetas realizable en pocos años, que la garantía principal de nuestras obligaciones no consiste solo en los sólidos valores que acabamos de indicar, y por consiguiente, que del mismo modo que se han colocado 716 obligaciones, se colocarán las restantes hasta las 1.500 emitidas. Básicamente, lo que dicen algunos autores, lo que hace Soria y Mata es fundar la primera urbanización privada en España, porque eso es lo que hace. Él hace una urbanización privada, que se empezó a construir. Hoy en día, acá vemos algunas construcciones originales que perviven, pero también hay nuevas construcciones en la actualidad. Y hoy en día es muy difícil de encontrar, porque fue un tramo de ciudad lineal que se construyó en las afueras de Madrid, pero hoy en día fue absorbida por sucesivas expansiones de la planta urbana. Hoy es un distrito de Madrid que se llama Ciudad Lineal. Si ustedes van caminando, si alguno conoce Madrid, es probable que incluso haya pasado por la Ciudad Lineal y no se haya dado cuenta, porque es un barrio más. Por supuesto que si vemos el trazado, en imagen satelital, podemos encontrar el trazado original de la Ciudad Lineal, de lo que llegó a construir
Soria y Mata, construir y a vender. Pero hoy es, repito, un distrito más de la capital española. Tuvo una herencia, así como la ciudad jardín de Howard dejó una herencia, yo diría un tanto empobrecida con respecto a los objetivos altruistas que se proponía Howard, pero dejó una herencia, que es esta imagen de ciudad jardinada. La ciudad lineal también dejó una herencia. En primer lugar, a medida que Soria y Mata fue abandonando sus funciones por una cuestión de edad en la compañía madrileña de urbanización y fue cediendo tareas a su yerno, la compañía siguió operando, pero sus propuestas cada vez se hicieron más difíciles de distinguir de lo que proponían otras organizaciones que promovían el modelo de ciudad jardín. La realidad es que la ciudad lineal el modelo de ciudad lineal terminó confundido en gran medida con el modelo de ciudad jardín. Este es un ejemplo de una ciudad lineal que se propuso en Bélgica en 1919, y como vemos, lo único que queda de la ciudad lineal es la idea de una organización lineal, vertebrada alrededor, en torno a una gran avenida, pero en el fondo el modelo es el de una ciudad jardín con una forma estirada, podríamos decir. Pero dejó otra herencia, un poco más extraña, y sobre la cual volveremos a hablar en otros teóricos más adelante. Por ejemplo, Le Corbusier toma la idea de ciudad lineal industrial en su libro Los tres establecimientos humanos, de 1942, cuando dice que los asentamientos humanos se deben resolver siguiendo tres grandes tipologías, ¿no? Un asentamiento rural, productivo, un asentamiento, una ciudad nuclear, centralizada, focalizada de negocios, y una ciudad lineal industrial. Y toma esta idea de Soria y Mata, por supuesto, no lo dice porque si hay algo que nos caracteriza a los arquitectos y a los urbanistas es tomar ideas de otros y no reconocer la autoría original. Y Le Corbusier no iba a ser la excepción. Pero la idea de una organización lineal de los asentamientos urbanos ha sido retomada por otros autores. Acá vemos el caso de Le Corbusier, o estos delirios, me perdonen los amantes de Amancio Williams, uno de los grandes arquitectos argentinos, pero con algunas ideas un tanto extravagantes. En 1974, entre 1974 y 1989, él desarrolla un proyecto que muy modestamente llama La ciudad que necesita la humanidad, y es una ciudad lineal altamente tecnificada, que es un gran edificio, como podemos ver, un gran edificio. Dice que así se tienen que resolver las ciudades, como un edificio lineal, y en su interior hay autopistas, hay viviendas, hay equipamientos, etc., y dejar incontaminado el suelo, la pampa. Acá vemos una perspectiva que muestra esa ciudad lineal, esa ciudad que necesita la humanidad, en las orillas del Río de la Plata. O, de una manera un tanto más realista, la idea de desarrollos lineales es retomada por la Fundación Metrópolis en esta propuesta del año 2000, que forma parte de un programa en la ciudad de Shanghái, en China. ¿No? La ciudad de Shanghái tenía un programa que se llamaba One City, Nine Towns, o sea, una ciudad y 9 pueblos, decir, que era un programa para diseñar 9 pequeñas ciudades en las afueras del núcleo histórico de Shanghái para dar respuesta al crecimiento exponencial que tienen las ciudades chinas. Y para eso, para diseñar cada una de estas pequeñas 9 ciudades, contrataron algunos estudios internacionales de distintos países. Uno de esos estudios fue la Fundación Metrópoli de Madrid, y parte del encargo que hicieron las autoridades chinas a la Fundación Metrópoli y a todos los estudios contratados es que para el diseño de esa nueva ciudad tenían que recurrir algún aporte que sea propio del país de origen del estudio de los proyectistas. Entonces los de la Fundación Metrópolis, al ser españoles, dijeron, bueno, vamos a recurrir a la idea de ciudad lineal, que es en esta propuesta de una ciudad ecolinear,
para las afueras de Shanghái. O sea que esta idea de la ciudad lineal de alguna manera ha permanecido, por lo menos en lo que se refiere a la forma de organización lineal, pero son situaciones excepcionales. Y finalmente, nuestro tercer y último personaje y protagonista de la clase de hoy es este francés, Tony Garnier, que a diferencia de Soria y Mata, y a diferencia de Howard, era arquitecto. Y alrededor de 1904 empieza a publicar en un periódico de su ciudad, que era Lyon, en sucesivos artículos, una propuesta de lo que él llamaba une cité industrielle, una ciudad industrial. La idea era promover un modelo de ciudad, un nuevo tipo de organización de las ciudades, basado en la industria, por supuesto, que dé respuesta a las necesidades de una urbanización que indefectiblemente estaba unida a los procesos de industrialización. Finalmente, publica un libro que se llama Una ciudad industrial, compuesto por distintas láminas y distintos estudios, donde él muestra cómo es el proyecto de una ciudad industrial, cómo debería ser una ciudad. Para lo cual él plantea una geografía y una topografía inventada, que está basada en las características topográficas e hidrográficas de su ciudad, de Lyon, pero es una topografía inventada, donde hay un río que no existe, donde hay una montaña que no existe, donde hay un casco histórico, una ciudad histórica que no existe, y él ahí desarrolla un modelo ideal de cómo debería ser una ciudad industrial. Esta es una de las láminas de la edición original. Voy a mostrar un esquema donde se ve con más claridad cómo estaba organizada esa ciudad. Primero, él dice, hay un río, y hay una pequeña ciudad antigua, una ciudad medieval, en el medio, que vemos aquí en negro, donde tengo el cursor. En anaranjado hay un área residencial. Aquí están todas las viviendas de la nueva ciudad industrial. Y todo esto que vemos acá en azul es el área industrial, la zona industrial principalmente metalúrgica. En rojo, en el medio del área del sector residencial, tenemos los principales establecimientos públicos, equipamientos públicos, servicios administrativos, deportivos, culturales, etc. Aquí está la universidad, verde oscuro. Todo lo que vemos aquí en este tono de celeste, entre la ciudad histórica y el área industrial y el área residencial, es la estación de tren. Es el área donde está la estación de tren, que articula los tres grandes núcleos urbanos, o sea, el núcleo industrial, el núcleo residencial y la ciudad histórica. Es como el punto de articulación. Sobre el río tenemos otra estación ferroviaria, pero destinada, por supuesto, a mercaderías. En las afueras de la ciudad tenemos el área sanitaria, donde están los hospitales, los sanatorios, etc. Tenemos el cementerio, unos núcleos de control, y en un brazo del río arriba, tenemos una estación hidroeléctrica. Minas. ¿Cuál es la gran idea que desarrolla acá Garnier? Es primero una ciudad que se va fragmentando por partes monofuncionales. Hay una zonificación rigurosa. No se mezclan las actividades. Esa zonificación ya estaba, de alguna manera, desarrollada en la ciudad jardín de Howard, pero todo formaba parte de un mismo núcleo. Acá lo que hace Garnier es separa los núcleos. Trata de tener una organización que sigue la lógica de organización de una industria, básicamente. La cantidad de habitantes del área residencial era de aproximadamente 35.000 habitantes, pero a diferencia del modelo de Howard, acá la ciudad podía crecer. O sea, no tenía un tope de habitantes.
Estas son otras láminas de la publicación original, donde ya vemos que va haciendo zoom y nos vamos acercando. Aquí vemos el sector ferroviario, el sector industrial y el sector residencial con los equipamientos. Y aquí están los establecimientos sanitarios. El río y las instalaciones ferroviarias sobre el río. El proyecto, o sea, vamos haciendo zoom, ¿no? El proyecto acá del área central, donde están las escuelas, y distintas perspectivas que componen su libro, ¿no? Una perspectiva de la ciudad desde el río, vista desde el río, una perspectiva de la ciudad, abuelo de pájaro, hacia el río, la represa hidroeléctrica, el área industrial, con la represa hidroeléctrica en el fondo, como vemos. Otra toma del área industrial. Ahí se ven las edificaciones que conforman el sector sanitario, las escuelas, escuela primaria, la estación, y las viviendas, las áreas residenciales. Como vemos, de vuelta, la lógica industrial se hace presente en el modo de concebir el paisaje urbano. Cada vivienda es igual, es un prototipo que se repite como una producción en serie. Y hasta diseña los interiores de las viviendas. Acá vemos. O sea, diseña la totalidad de la ciudad y diseña cómo es cada vivienda. Y voy a citar textualmente porque es interesante leer algunas de las cuestiones que escribe Garnier en su libro, y que para el momento tuvieron muchísima influencia. Vamos a poner una imagen de la ciudad. Dice, él escribe, tratando de satisfacer al máximo las necesidades materiales y morales del individuo, hemos establecido un reglamento para cada sector, reglamentos de edificación, sanitarios, etc. Y hemos supuesto, ya conseguidos, ciertos progresos de orden social que garanticen una extensión normal de estos reglamentos, que las leyes actuales no permitirían. Así, hemos dado por supuesto que la administración, o sea, la administración pública, dispone libremente del suelo y provee ella misma el aprovisionamiento de agua, pan, carne, leche, medicamentos, en atención a los delicados cuidados que requieren tales productos. Y sigue con algunas disposiciones que anticipan en el fondo lo que son nuestros reglamentos de edificación. Dice, en las viviendas las alcobas deben tener al menos una ventana orientada al sur, lo suficientemente grande como para dar luz a toda habitación y permitir la entrada abundante de rayos de sol. Los patios y patinejos, es decir, los espacios cerrados por muros destinados a iluminar o ventilar, quedan prohibidos. Cualquier habitación, por pequeña que sea, debe estar ventilada e iluminada directamente al exterior. Y después escribe, ya se trate de viviendas o cualquier otro edificio, el terreno ocupado puede componerse de más de un lote, pero la superficie construida no podrá superar nunca la mitad de la superficie total, destinándose el resto del terreno a jardín público y zona de paso para peatones. En otras palabras, toda construcción debe dejar en la parte no construida de la parcela un paso libre que vaya de la calle a la construcción situada detrás de ella. Esta disposición permite atravesar la ciudad en cualquier sentido, independientemente de las calles, que no haga falta seguir, y el suelo de la ciudad en su conjunto es como un gran parque sin divisiones que limiten el terreno. Aquí se está anticipando muchas ideas que después va a desarrollar el movimiento moderno y que veremos
en clases sucesivas. Pero hay una idea que es fundamental. Él está presuponiendo que la propiedad del suelo que se elimina la propiedad privada del suelo. Todo, digamos, el ayuntamiento, el municipio, dispone de la propiedad del suelo. Y eso hace posible construir una ciudad de estas características. Y aquí hay que decir algo, así como Howard era anarquista y Solimata era un liberal, Tony Garnier era socialista. Y era amigo del intendente, del alcalde socialista de la ciudad de Lyon, en aquel entonces, lo que le permitió llevar a la práctica algunas de sus ideas. Y esta es una perspectiva de un barrio que él proyectó y construyó en la ciudad de Lyon entre 1904 y 1930, que es la Cité des États-Unis, la ciudad de los Estados Unidos. Estas son imágenes de la época, cuando se empezó a construir. Son viviendas colectivas. Aquí vemos otras imágenes de la época, de este barrio. Los populares, una imagen más actual. Gente jugando en las plazas. Y estas son imágenes actuales del barrio. Un barrio que se conserva muy bien en líneas generales y que aparte es uno de los hitos de la ciudad de Lyon. Como vemos, son bloques exentos de planta baja y 5 pisos. Este es el área de hospitales, en el momento en que se inauguró la ciudad. Sector sanitario, y esta es una imagen actual del sector sanitario. Esta es una imagen de la época del estadio, que fue sufriendo distintas modificaciones hasta llegar a lo que es hoy, ¿no? Estas adaptaciones que lo que buscan es dar respuesta a las exigencias actuales de confort y de seguridad que tiene que tener un equipamiento de estas características. Y el matadero, que hoy en día es esto, es un gran teatro, una gran sala de conferencias y de espectáculos. ¿Cuál es la herencia que nos deja el proyecto de Garnier? Es este, en el fondo, que, repito, revisaremos más adelante en otro teórico. Pero en el fondo él plantea muchas ideas que después van a ser desarrolladas en el periodo de entreguerras por arquitectos como Le Corbusier, Ludwig Hilberseimer, acerca de la ciudad, lo que conocemos nosotros como ciudad racionalista, ciudad funcionalista, o la ciudad del movimiento moderno. Una zonificación rigurosa y una organización de la ciudad que sigue las lógicas de organización de la producción industrial. Y es un modo de entender la ciudad que justamente ha empezado a mostrar sus límites cuando se pretendió organizar la totalidad de una ciudad. Podríamos decir que la propuesta de Garnier en esta ciudad ha sido exitosa, ha funcionado relativamente bien, pero es un barrio. Cuando se pretendió organizar la totalidad de una ciudad siguiendo estas lógicas propias de la organización o de la racionalidad industrial, ya los resultados no fueron tan óptimos. Digamos, esta forma de concebir la ciudad ha empezado a mostrar sus límites, cuando se pretendió aplicar a la totalidad de la ciudad. Pero eso lo veremos más adelante. Y ya cerrando, nos quedan 2 minutos y podemos cerrar. Bueno, como podemos ver, son propuestas que se dan en el paso del siglo XIX al siglo XX y que lo que están promoviendo es una revisión integral de cómo se tienen que concebir las ciudades. Y lo interesante es que todas estas propuestas vienen desde posiciones ideológicas radicalmente distintas. Una es anarquista, otra refleja una visión liberal de la economía y otra una visión socialista. Ustedes no se habrán dado cuenta cuando yo describía rápidamente las características de la ciudad industrial de Garnier, pero no hay iglesia. Hay escuela, hay universidad, hay industria, hay sanatorios, etc., pero no hay iglesia. Era un socialista. No creía en la religión. Pero bueno, son propuestas que ya sea desde cualquier sector ideológico
se está viendo que es necesario reformular el modo en el que se entendían las ciudades. Y hacen propuestas muy radicales. Han tenido cada una de estas ideas tuvo su andadura y tuvo su éxito. Todas han su relativo éxito y su relativo fracaso, pero todas han dejado un legado y han sido muy importantes en la conformación de lo que es la tradición urbanística durante el siglo XX. En clases ulteriores iremos viendo otras corrientes que se preocuparon quizás más en trabajar de manera armónica con los procesos reales de construcción de la ciudad, y no tanto en la formulación de modelos alternativos. Pero bueno, lo veremos más adelante. Por ahora dejamos flotando porque queda un minuto. Yo diría que vayamos cerrando, y si hay alguna pregunta, la podemos resolver en alguna otra clase.